Amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros este bonito cilindro que me regaló mi amigo Joshua hace ya muchos años. Muchísimas gracias, Joshua. Es un Medeco biaxial. Aquí lo tenéis. Propiedad del ejército americano, Sargent and Greenleaf. Muy coleccionable para mí. Fijaros en el color, verde militar. Según tengo entendido, estos cilindros se utilizan en candados balísticos y cosas por el estilo. Es muy bonito. El sistema Medeco biaxial es siempre apasionante y un reto para ganzuar. Y como elemento de colección es muy deseable para mí. Son imposibles de conseguir aquí. Medeco biaxial de 6 pernos. Muchas gracias, Joshua, te lo agradezco de veras. Cuando me llegó hace 4 o 5 años no sabía ganzuar los Medeco, no lo había intentado todavía. Quedó en una caja reservado y me había olvidado de él. Recientemente, revolviendo las cajas, lo he localizado y me lancé a por él sin pensarlo un momento. Fijaros, aquí se nota la barra lateral. Es un ganzuado que he hecho muchas veces, por eso puede parecer que me resulta relativamente sencillo, pero ya conozco las posiciones de los pernos en cuanto al giro y eso lo hace mucho más fácil. Para mí es un sistema difícil de ganzuar perno a perno, muy difícil, sobre todo por el giro de los pernos para orientarlos hacia la barra lateral. Levantarlos a su altura no me parece especialmente difícil porque es un cilindro que tiene muy buena calidad, buenas tolerancias, y el feedback que dan los pernos es limpio y claro, pero girar los pernos para orientarlos sin conocer la codificación me parece muy difícil. No tengo el tacto desarrollado necesario para hacerlo fácilmente. He visto a algunos compañeros que lo que hacen es rastrillarlos para girarlos, van probando a ir levantando los pernos y cuando hay que girar los pernos lo rastrillan. Yo es algo que no suelo hacer, rastrillar, pero por lo que he visto funciona muy bien. Yo los voy a girar perno a perno. Para ello voy a utilizar esta ganzúa china, es una ganzúa que he modificado. Aquí lo tenéis, le he hecho un gancho muy vertical y muy fino que me permite mover los pernos y girarlos, aunque como os digo es la parte más difícil. Para los que no conozcáis cómo funciona el sistema biaxial de Medeco, es muy interesante. Lo he descrito en un par de vídeos con más detalle. Os voy a dejar un enlace, bien en la descripción del vídeo o bien en una tarjeta. Y de todas maneras voy a hacer una explicación rápida. Es un cilindro que tiene 6 pernos y 6 contrapernos, como tienen otros convencionalmente, pero además tiene una barra lateral que está situada aquí. Ahí se ve un poquito el agujero de la barra lateral. Esa barra lateral tiene unos labios que sobresalen de ella y pegan hasta los pernos, como si sería esto, unas chapas que pegan en el perno, y para que el rotor gire, la barra lateral ha de entrar dentro del rotor, se tiene que retirar, entrar dentro. Para que entre dentro, estos labios tienen que entrar dentro de los pernos, dentro del propio perno. Para eso el perno tiene una ranura vertical, el perno, toda una ranura vertical en la que puede entrar el labio de la barra lateral. Esos pernos hay que orientarlos de tal manera que sus ranuras queden hacia la barra lateral, lógicamente. Esos pernos pueden tener 3 posiciones, lo vemos en la llave, giran sobre sí mismos y giran en estas posiciones. Fijaros, pueden estar orientados hacia un lado, como este, en medio, como este, o hacia el otro lado como está este. El margen de giro de los pernos en las 3 posiciones es así, en medio y en este otro sentido. Así, la apertura se divide en 2 fases totalmente diferenciadas. Una sería girar los pernos, hacerles rotar sobre su propio eje vertical para dejar orientadas las ranuras hacia los labios de la barra lateral, y en un segundo término, cuando están todos orientados
y la barra lateral puede entrar en el rotor, colocarlos a sus alturas para que finalmente gire el rotor. Bien, como os digo, en los otros vídeos hay despiece y está todo explicado con más calma. Vamos a colocarlo en el aprieto, vamos a intentar ganzuarlo y si lo conseguimos lo intentaremos desmontar. Este no lo he desmontado nunca, parece fácil y vemos cómo es todo lo que lleva dentro. Nos vemos en un momento, hasta ahora. Bueno, ya lo tengo colocado en el aprieto, vamos a probar que funcione, ahí está. Y voy a utilizar, bueno, como habéis visto, hay cortes en las tres direcciones. Los tres primeros, vamos a ver si enfoca, los tres primeros estarían en esta dirección, el cuarto en esta y quinto y sexto en la dirección contraria. Alturas hay un poco de todo, el cuarto es muy largo, el segundo es muy corto, nada espectacular, pero como el bocallave es muy abierto, fijaros, muy abierto, me permite trabajar con una ganzúa, este gancho de Peterson, en un espesor medio, muy cómodamente desde abajo y la codificación no tiene repercusión. Voy a utilizar este tensor casero hecho con varilla de limpia, la ganzúa de Peterson que os he mostrado para colocar los pernos y esta ganzúa, una ganzúa de un set chino barato en la que le he modificado el gancho, lo he hecho muy fino, muy vertical para poder tocar los pernos y girarlos, tirar de un lado o del otro para que el perno gire y rote. Vamos allá, ahí está. Ahora para girar los pernos, que es la primera fase, la tensión leve, voy haciendo golpes de tensión para ver cómo aumenta, cómo se modifica la holgura del rotor. Cuando estén colocados todos en su posición se nota una mayor holgura, a veces un ligero avance, pero no me resulta nada fácil saber cuándo están colocados. Vamos allá, empiezo a tocar desde el primero y los voy girando. Los tres primeros sé que van girados hacia la izquierda. Vamos a ver. Aún así no es nada fácil porque unos quedan en una posición, de ellos se puede estirar o hay que empujarlos. Los pernos no son cónicos en el extremo, para que puedan girar tienen una cara plana en bisel y eso hace que haya que empujarlos o estirar de ellos. Lo veremos luego con más detalle. Vamos allá, ya parece que va ganando movimiento, capacidad de movimiento el rotor y lo que voy a hacer va a ser probar a ver si los pernos ya dan feedback y si no, no me merece la pena intentar rotarlos cuando están a medio colocar en altura. Yo prefiero resetear y volver a empezar. Colocar los pernos no suele ser un problema, los Medeco, como os digo, porque llevan spool y pernos de seguridad, pero el comportamiento a mí me parece muy noble y no tiene mayor dificultad. Segundo pide, ha hecho un ligero clic, tercero, vamos a ver, un ligero clic, cuarto, quinto, ahí sexto ha hecho un clic, primero nada, segundo pide, parece que da un feedback bueno, limpio, ahí un clic, pero hasta no verlo todo no nos... Puede ser que alguno no haya encajado. Cuarto un clic y un leve giro, sí, la barra lateral está bien colocada. Quinto un clic, primero pide, da rotación, un clic, ese debe de ser un spool, segundo y tercero, cuarto colocado, quinto, al tocar el quinto se acentúa el falso colocado, da rotación, ahí se ha oído caer algo, lo hemos colocado, sexto se ha caído, ahí está, al colocar el sexto daría la apertura. Como veis, los pernos se comportan muy bien, no son un problema, o al menos en los que yo he tocado,
No han sido demasiados, he abierto creo que 5 medecos diferentes, algunos de 5 pernos, otros de 6. El problema está siempre en girar los pernos para enfrentarnos a la barra lateral. Eso sí que es para mí un problema, y además un problema sin resolver. Seguiré practicando e intentaré cogerle el tacto. Bueno, vamos allá. Intentaré que no se cierre, pero si se cierra no importa. Tengo la llave. Vamos a quitar este clip y vamos a ver si podemos desmontarlo. Vamos a ello. Bueno, ya lo tenemos aquí desmontado, fantástico como era de esperar. Aquí tenéis el rotor, fijaros, muy bonito, el mecanizado de los alojamientos con, aquí tenéis este fresado extra vertical, que es el que permite que el perno gire de esta posición a esta posición y oriente su ranura lateral a esta zona, que es por la que penetran los labios de la barra lateral. Aquí tenemos la barra lateral con sus dos muelles, fijaros en los labios, vamos a ver si podemos cogerla mejor, ahí está, están completos, esos son los que penetran por esas ranuras y penetran dentro de los pernos. Vamos a ver un perno. Fijaros en el perno, además suelen tener puertas falsas, vamos a ver si es el caso. Fijaros, aquí tiene este pequeño labio, creo que se ve, ese pequeño labio es el que encaja aquí y limita el giro, limita el movimiento, así. Ese perno queda así metido y puede girar, vamos a ver, puede girar entre esa posición y esa posición. Como veis, la ranura ahí queda alineada, este iría girado todo a un lado, y si está girado para el otro lado, la ranura no queda alineada aquí y no puede entrar el perno. Ahí está, no puede entrar el labio de la barra lateral. Vamos a ver esa ranura, vamos a ver si tiene puerta falsa. Ups, perdón. Esa es la puerta verdadera y sí, tiene ahí un ligero rebaje, como veis, muy inferior. Esa sería la puerta falsa. Como veis, la punta no es cónica, es plana, lo que permite que gire y se posicione en la llave. Unos van colocados en este sentido y otros van colocados en este sentido. Por eso os decía que con la ganzúa a algunos estiro de ellos, cuando están colocados en este sentido,
puedo ponerme en el lado plano y estirar para que gire, y cuando están colocados en este sentido no puedo estirar y lo que hago es empujarlos de un lado o del otro lado para conseguir el giro. Si están colocados así, estiro de uno de los lados y si no, pues empujo. Es complicado sobre todo saber si lo tenemos colocado o no. El moverlos es cuestión de práctica. Como veis, todos tienen, vamos a hacer zoom, ahí está, lo veréis mejor así, todos tienen ese pequeño labio para limitar el giro, ahí lo tenéis, sería este de aquí, y todos tienen sus ranuras. Además, como veis, son aserrados, si los pasamos se quedan colgados, aunque no he tenido ese problema nunca con estas cerraduras porque el feedback es buenísimo. Aquí lo tenéis, cada uno con su ranura verdadera, su pequeña ranura falsa. Vamos a ver si quiere girar. Ahí está, la verdadera y la falsa. Este también, ahí tenéis las ranuras, serían todos iguales. Y los contrapernos, nada espectacular, sí que lleva unos spool muy bonitos. Normalmente yo los he visto con más spool, eso me ha sorprendido. Lleva todos pernos normales, algunos de acero, como el segundo, cuarto y sexto, y primero y cuarto y quinto, perdón, serían spool, estos spool cónicos muy bonitos, muy afilados, muy bien hechos. Vamos a ver si enfocamos, ahí está. Muy divertidos de ganzuar, no dan un gran retroceso, pero el ganzuado es francamente bonito. Los muelles todos iguales, adecuados al tamaño del cuerpo, y el cuerpo con el alojamiento para la barra lateral, ahí lo podéis ver, y los 6 alojamientos. El sistema, una verdadera maravilla, espectacular. Ganzuar lo posible, desde luego. Yo he visto que rastrillando colocan los pernos mucho más fácilmente en cuanto a giro y luego los pueden levantar en altura. Me gustaría muchísimo tener el tacto necesario para colocarlos directamente perno a perno girando, pero por ahora no me es posible con facilidad, con soltura. Una cerradura realmente espectacular. Y aquí no he hecho zoom, vamos a hacer zoom a la barra lateral, que eso es algo que suele gustar mucho porque puede estar limada, tiene esta forma en el lateral, ahí están los dos muelles y los labios intactos. Muy bonito. Bueno, ya no está activo el canal de Joshua desde hace bastante tiempo, es una verdadera lástima. Muchísimas gracias, Joshua, te lo agradezco de veras. Para mí es un artículo de colección y lo voy a guardar con mucho cariño. Para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este Medeco militar de 6 pernos biaxial. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.